Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Despierta. La realidad es que me siento sumamente emocionado, sumamente feliz, porque no solamente voy a tener el privilegio yo de compartir contigo, sino como te lo prometí, voy a tener al primer invitado. Y este primer invitado para mí de forma personal es alguien súper importante. Te cuento un poquito acerca de él antes de evidentemente dar la palabra y que se pueda presentar. Lo conozco hace aproximadamente 5 años, más o menos, y cuando lo conocí, la realidad es que sentí una resistencia enorme por el señor. Yo vengo de una pues una visión de la vida, ¿no? Yo crecí, como algunos de ustedes saben, cerca de la villa y crecí rodeado de esta sensación como de que el chamanismo tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con, como en cierta forma, con el diablo, lo que yo conceptualizaba en ese entonces con el diablo. Y una gran amiga que admiro muchísimo, creo que justo... Mira, la luz Dios siempre utiliza como los medios adecuados para que justamente puedan llegar los mensajes en el momento adecuado. Y no hubiera podido llegar porque aunque muchas personas ya me habían platicado acerca de que había una puerta súper interesante en la espiritualidad, en las ceremonias y en el chamanismo en general, en el lugar en el que vivo, que es Yucatán, yo no hubiera aceptado jamás a una persona si no me lo hubiera recomendado a alguien que sin duda, más adelante te la voy a presentar, pero es como mi mamá abuelita en muchos espacios y en muchos temas. Y de muchos. En muchos, ¿verdad? Y la realidad es que me presenta a Imish y él tiene algo súper importante para mí, que primero que nada, la primera ceremonia que hice con medicina sagrada la hice con él. Uno de los grandes despertares en mi vida de la visión de lo que hoy en día yo estoy materializando, tanto con Nayal como con lo que sigue. Es más, el mismo podcast que hoy estoy haciendo, yo platicaba con mi íntima amiga ChatGPT, está inspirado justamente en esta ceremonia. Y de forma adicional, justo antes de cumplir 33 años, yo me acerqué con él y le pedí que justo hiciéramos una ceremonia de cambio de nombre, cambio de destino, ¿no? Algo dentro de mí me lo pedía. Un día platicando con él me dijo que era algo interesante y entonces él inició este nuevo camino. Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando me cambié el nombre. Lo digo con sufrimiento, pero también con mucho agradecimiento, porque literalmente la vasija de lo que yo soy transformó, se cambió por completo y me llevó por completo a un espacio donde muchas partes de mí se rompieron, pero gracias a que esas partes de mí se rompieron, creo que también he podido manifestar cosas totalmente diferentes, nuevas e increíbles. Entonces, sin más preámbulo, evidentemente el protagonista no soy yo, el protagonista es mi buen amigo, así que de verdad, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy honrado, hermano, de verdad. Yo también. Te admiro muchísimo, te quiero mucho. Eres una persona que siempre que está en los espacios en los que estás, aportas, sumas, tienes una energía que ojalá la gente en algún punto se dé la oportunidad de conocerlo. Evidentemente lo voy a taggear por todos lados. Quiero que más personas lo conozcan y que puedan justo tener un poquito de lo mucho que nos das. Bienvenido. Muchísimas gracias. Puedes contar conmigo, ¿eh? Seguro que sí. Y bueno, quiero agradecer la oportunidad de poder compartir contigo a través de esta ventana mágica. Voy a dar el permiso de presentarme. Me llaman Imish Kuj, soy originario del sur de Campeche, aquí en el territorio mexicano. Y llevo 21 años dando servicio a la comunidad desde este pensamiento profundo, desde esta palabra antigua y desde esta percepción en la que nosotros acomodamos los flujos para que nuestra hermana humanidad tenga un mejor camino, un mejor contexto. Y lo primero que te voy a regalar es lo siguiente. Creo que por no utilizar este pensamiento generativo que permite que el pensamiento general pues es un gran tirano, ¿sabes? Pero sí me animo a pensar de la manera siguiente. Todos nosotros cuando llegamos a esta santísima tierra, ninguno de nosotros tenía desarrolladas sus habilidades. Y todas las habilidades que hemos desarrollado han sido tomadas y han sido desarrolladas de procesos de caos y de situaciones de crisis. Desafortunadamente, cuando estas situaciones nos impactan, es muy difícil ver tu rostro reflejado en una olla de agua hirviendo. Y en ese momento en el que te está ebulliendo todo, te cuesta muchísimo trabajo comprender a dónde te va a poner esta situación y qué es lo que vas a aprender, hasta que el conocimiento se asienta y de pronto dices, ahora entiendo, porque es que me ocurrió lo que me ocurrió, ¿no? Todos en la actualidad tenemos que darnos la oportunidad de entender que cuando la nueva crisis llega, la nueva situación caótica llega, es porque el universo te está hablando para entregarte una nueva habilidad. Estás a punto de aprender algo nuevo.
Y te voy a regalar una analogía. Nuestros hombres de campo, nuestros milperos, nuestros hombres Dios que se encargan de traer la abundancia de la semilla a toda la comunidad, tienen que tener una fe, una conciencia, y esa fe es fuerza espiritual. Yo tengo que depositar la semilla en el inframundo, meterla en ese espacio de oscuridad para que la semilla se rompa, para que tenga que luchar a través de esa presión y de esas adversidades, volverse un eje cósmico, surgir la planta y traer flores y frutos. El ser humano tiene que atravesar por un tiempo semilla. El ser humano tiene que ir a esa oscuridad porque va a llegar un momento en que todo lo que tú ya conoces lo extrajiste de la luz, del consejo, de los libros, de estudios, de viajes, de entrenamientos, y está todo maravilloso y está todo muy bien, pero hay un lugar que no has revisado y ese es el lugar donde está tu oscuridad, donde está ese conocimiento profundo que te va a ayudar a entender cómo es que llegaste hasta aquí. Abraza tu tiempo semilla, porque es el tiempo en el que te vas a dar la oportunidad de saber en qué te vas a convertir. Desafortunadamente la queja te va a estar acompañando y es algo con lo que tú tienes que pues, aprender a acomodar esos flujos, y si no lo sabes hacer, pues para eso estoy. Y bueno, esta presentación viene a decir eso. Yo también soy un ser humano frágil, estoy lleno de sentimientos y emociones. He tenido que romperme para poder estar aquí con Jorge, con todos los chicos en esta presentación, y creo que lo importante es reconocer que el éxito está, que de fracaso en fracaso y de error en error no pierdas el entusiasmo de seguir adelante, como cuando te caías por no saber caminar o manejar la bicicleta y tenías que levantarte. Sigue en el camino, no te detengas, y eso es lo que me ha permitido estar acá. Soy un ser humano sensible que un día se va a morir y que está dispuesto a compartir desde dónde se ha transformado lo que hoy te puede ayudar también a ti. Yo justo compartía el día de, o sea, el capítulo pasado, primero, que muchas veces nos resistimos a las diferentes emociones con las que vivimos, ¿no? Categorizamos por un tema de, pues probablemente por una instrucción social. Categorizamos las emociones como buenas y malas. Y como yo volteo a ver de repente, tengo el privilegio de tener 2 hijas, y entre más pequeños son los niños, tú puedes ver que los niños no, como no categorizan las emociones, se permitan vivenciarlas, experimentarlas, sentirlas, y entonces la emoción se va, y a través de irse, o más bien a través de completarse, deja un mensaje muy claro, y no hay una sensación de resistencia. Pero conforme vamos creciendo, vamos teniendo básicamente esta sensación de oposición, esta fuerza que opone la sensación, la experiencia, y nos vamos identificando con ciertas emociones. Al identificarnos con estas emociones, vamos construyendo cierto personaje que no nos permite realmente ser quienes somos. Y vamos creciendo y de repente justo empieza a ocurrir esta sensación de presión, ¿no? Esta sensación donde, güey, no quepo en mi mundo, no quepo en lo que soy, tengo que ser de cierta manera, porque si no soy de cierta forma, la gente me va a rechazar, la gente no me va a querer, la gente me va a señalar. Y justo una de las cosas que decía como Imish, el tema de cuando reventamos como seres humanos, cuando explotamos como seres humanos, desde mi perspectiva, tiene que ver justo con la posibilidad de encontrar como quién soy de manera mucho más auténtica. ¿Cuál es el siguiente nivel de autenticidad para mí? ¿Cuál es el siguiente nivel para expresar lo que soy como persona? Y justo hablando un poquito de eso, Imish, creo que algo que se me hace súper interesante es, quisiera yo saber, ¿cómo fue que decidiste comenzar este camino? No sé cuál es si es el camino del chamán, si es el camino de la espiritualidad, no sé cuál es el nombre, no quisiera al final ponerle un nombre que no sea realmente como direccionado a, pero ¿cómo fue que decidiste tú de manera específica iniciar con todo este proceso? Bien, lo que quiero rescatar de este comentario que me estás compartiendo, hermano, es lo siguiente. Me hago consciente de que lo que no encaja es el diálogo y el juicio que yo pongo ante esta emoción, ¿sabes? Cuando nosotros somos pequeños, somos niños, somos vasijas pequeñas, la libertad que tenemos para poder experimentar la vida en una manera libre es porque no hay un exceso de diálogo interior, no hay un exceso de juicio. Y en el momento en que comienzo a desarrollar un crecimiento para poder construir el mapa de percepción con el que me voy a referir a mi mundo, empiezo a crear juicios, y esos juicios son los que van estorbando en esa emoción que yo ya no estoy viviendo. Aquí el regalo que quiero compartir es, ha llegado el momento de trascender una perspectiva de conceptos. Si yo me sigo basando en una emoción buena o en una emoción mala, estoy perdiendo muchísima energía. Aquí lo importante es, ¿estoy abierto a esta emoción o estoy cerrado a esto? Porque el juicio que creo a la emoción es lo que me crea presión y me impide sentir que encajo o que embono o que me estoy desarrollando en un ecosistema, porque el juicio me impide ser quien soy en realidad. Entonces,
desde este flujo de palabras, yo nací en un espacio donde mi abuela y mi abuelo, de manera natural, vivían en contacto con el conocimiento del pensamiento profundo. La abuela pues era curandera, trabajaba la partería, ayudaba a las mujeres a sobar el parto, trabajaba con plantas, hacía sus rezos, sus cantos, sus concentraciones espirituales, el abuelo también y los padres de mi abuela. Y de manera natural y orgánica, quisiera yo hasta decir ahora esta palabra que está un poco en contexto con todo este tipo de conversatorios, yo vivía en el campo, vivía recolectando plantas en medio de animalitos, trepando árboles, siendo como que ese niño primitivo natural, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar el colegio y de crecer en compañía de otros compañeritos que vivían alrededor de todo este espacio y tenía yo 9 años. Tuve unas situaciones previas, pero bueno, en relación a esto, tenía yo 9 años cuando fui a visitar a un compañerito del colegio y se había quemado. Entonces, yo sin tanto diálogo interior, actué y lo que fui es que miré unas plantas que ahí se encontraban, hice el proceso de recolectar la planta, hablarle a la planta, a preparar la medicina, ponerle el cataplasma al niño con la tierra y la ceniza que se estaba trabajando en ese momento. Y la mamá del chico se me queda viendo y me dice, ¿qué haces? Y le digo, pues voy a ayudarle porque tiene una necesidad. Y me pregunté, ¿y cómo sabes eso? Y en ese momento yo me sorprendí, lo recuerdo muy bien, y le dije, ¿tú no sabes esto? Le pregunté a la persona. Y me dijo, no, yo no sé qué estás haciendo y no sé qué vas a hacer. Yo tenía, en esa edad y en ese concepto, creía que toda la gente vivía de la misma manera porque yo no conocía otros modelos de educación. Entonces pensé que todos crecíamos de esa forma. Y me empecé a dar cuenta que yo sabía cosas, que yo me identificaba y hablaba con otras presencias a través de las plantas, los animales, el viento, el sol, la lluvia. Y empezamos a tener un diálogo muchísimo más amplio que solamente de persona a persona. Y el tema estaba ahí. A los 9 años me di cuenta que yo sabía cosas que la gente no sabía. Y empecé a ponerlas a servicio de la comunidad y me di cuenta que un don no entrenado es una maldición. Entonces empecé a tener el consejo de los abuelos, el acompañamiento de los abuelos y nació en mí una seguridad natural porque era natural vivir de esa manera. Pasando el tiempo, después de visitar más estudios y desarrollar este proceso de compartir, me di cuenta que no en todos los lugares era bienvenido este conocimiento. Y el primer enemigo que tuve fue mi juventud, porque así como esta mamá me dijo a los 9 años, ¿cómo sabes esto? Y no estoy segura de lo que vas a hacer. Había gente que sabía cosas, pero estaban intelectualizadas, porque no estaban en este proceso de vivirlo de manera natural. Entonces salgo a compartir al colegio, salgo a compartir a la escuela, salgo un poco a esa sociedad en la que yo estaba viviendo y mis abuelos ya cargaban con un respeto. Y aquí viene algo muy importante para mí. ¿De dónde toma uno la fuerza cuando camina? ¿Quién te respalda? ¿Quién te está dando la oportunidad de que ese conocimiento habite dentro de ti y que con esa conciencia del resultado tú se lo puedas proveer a alguien porque sabes lo bien que estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces yo caminé con esa bandera y hasta el día de hoy sé cosas, confío en mis habilidades. Yo el otro día dando un entrenamiento también le preguntaba a los chicos, ¿cuál creen ustedes que es la fuente de mi confianza constante? Y es que confío en mis habilidades. A cada quien le puedes dar sus herramientas, pero si yo me voy a hablar de plantas o de procesos ceremoniales o de entrar en procesos de transformación con la gente, yo confío en mis habilidades porque sé lo que me ha puesto hasta aquí. Entonces, he comenzado con esto, pero también tuve muchos choques porque mi manera de pensar, de vivir, de ser y de hablar no me permitía entrar en todos los contextos, porque precisamente lo que decía Jorge, al principio, pues venir de la villa, traer este concepto de qué es el chamanismo, el ocultismo, qué puertas se están abriendo. Hoy hay nuevos parámetros para poder definir esta experiencia. Y para empezar, chamán es una palabra que viene de Siberia, que tiene que ver con el que sabe, y en el contexto mesoamericano o en la matriz cultural en la que nosotros estamos, desde el pensamiento maya, se le dice Ahmen, o sacerdote o el que sabe también, pero tiene que ver con una persona completa. En la actualidad mucha gente quiere ser buena o no quiere ser mala, y en este sentido abstracto de volverte una persona más completa, no tienes que ser ni bueno ni malo, tienes que tener experiencias, y para esas experiencias y para ser completo tienes que conocer tu sombra y tu luz. Llegó una persona y me dijo, ay maestro, quítame mi sombra, y le digo, jamás me pidas eso. Le digo, estás pidiendo que te quite tu luz también, y ese es un proceso de transformación. Tenemos que aprender a ser personas completas. Y hoy me siento un hombre más completo. Hoy no soy ni siquiera una persona buena ni una persona mala. Tengo un amor disciplinado y estricto, y si tengo que ser completo para guiarte a algún punto, estoy seguro que te vas a complementar también. Sin duda, yo creo que una de las personas que creo que algo que me encanta y que de manera recurrente yo platico, hablo en los entrenamientos en los que doy con la gente con la que me encuentra, es que entre más
nos enfocamos a poner atención justo en los aspectos que consideramos que son obscuridad, mucho mayor es nuestra capacidad para iluminar a las demás personas. Tú quieres, o desde mi perspectiva, tú me ves, y eso lo platicaba la semana pasada con una amiga, ¿no? La persona estaba medio idealizándome, ¿sabes? Así como, es que Jorge, tú eres maravilloso, eres increíble, tienes la luz del planeta, y yo como, O sea, a ver, le decía justamente, dime una cosa que tú juzgarías mucho de las personas allá afuera. Y me dijo 3, y le dije, las 3 las he hecho. Las 3 las he cometido, las 3 las he hecho, y te puedo platicar específicamente qué. Y me decía, no, es que no puedo creerlo. Yo no creo que tú, que eres un ser de tanta luz, hayas hecho esto. Y le dije, no solamente lo he hecho a tu nivel, lo he hecho, mira, te voy a platicar. Y le conté una historia. Se me quedó con su cara como interesante, desde ese día no me habla. Bueno, qué bueno. Qué bueno. No, la realidad es que algo que es bien interesante, y es una analogía, yo tengo una conferencia escrita que justamente pretendo dar este año, con respecto a un proceso que vive el Sol. Y se me hace bien interesante. En algún momento, viendo el Sol, pensaba, la luz que nos provee, esta luz que todos nosotros vemos, ¿de dónde fregados viene? ¿Cómo se creó? El año pasado hice una conferencia con respecto a los procesos de fusión y fisión. Y la compartí en general con el mundo, la gente. La vida. La verdad es que fue algo muy bonito porque fue un proceso en el cual yo estaba, ¿no? En un proceso de fusionar diferentes y que me encuentro de manera permanente. Y decía, ¿cómo es que funciona el proceso de fusión? Y aquí quiero justo darte de manera muy resumida, que es lo que dice la conferencia, y es la luz que tú y yo vemos. Fue creada literal en el centro del Sol, en el núcleo del Sol, hace aproximadamente de 30 a 100,000 años. ¿Okay? Se tarda más o menos en salir el fotón de 30 a 100,000 años del núcleo del Sol. ¿Okay? Para que existan los procesos de fusión, donde dos isótopos de hidrógeno se fusionan para crear un tercer isótopo llamado helio, lo que se requiere son 3 condiciones fundamentales. La primera, obscuridad absoluta. No hay luz, está oscuro, no ves absolutamente nada. Tin, tin, tin. Literal, es obscuridad. La segunda, una presión que es abismal, estratosférica. Y la tercera son temperaturas que literal no podemos concebir como seres humanos. Una temperatura que no podríamos resistir los humanos. Y con esas 3 diferentes condiciones, entonces se crea el proceso de fusión. Y el proceso de fusión simplemente es esta combinación de 2 isótopos que generan una energía absurda, que vienen estos rayos gamma absurdos, imagínate, que después tienen que lidiar con salir por completo a través del plasma, ¿no? Que es el plasma, son gases súper calientes. Y es bien interesante el tema, porque si yo volteo a ver los momentos, justamente hablando de lo que me dices, que hacen que yo como ser humano tenga la luz que puedo proporcionar, ¿no? Hace poquito un amigo me dijo una cosa bien bonita, ¿no? Yo pasé justo por una situación en un área específica de mi vida y me dijo, mira Jorge, yo lo que creo es que la vida a ti justamente te mandó sin lana, porque lo que tenías específicamente era que vivir la presión y todo este proceso de no tener, para entonces poder generar un montón de luz. ¿Fuiste gordo? Porque de esa manera puedes iluminar a un chingo de gente que en algún punto se siente que no puede justamente dominar su cuerpo, ¿no? Y hoy en día en el ámbito de las relaciones, la vida te está mandando todas estas pruebas como una posibilidad justamente para que seas luz para el mundo. Y a eso justo quiero invitarte, ¿no? Si tú en este momento me estás escuchando y te sientes avergonzado por algo que está ocurriendo en tu vida, te sientes culpable, hay áreas en específica que crees de tu historia que no deberían de existir, nota cómo probablemente justo esas áreas son la materia prima para crear luz en el mundo. Por supuesto. Esas áreas por completo te dan la posibilidad de iluminar no solamente tu vida, sino cuando tú te atreves a abrirlas, cuando tú te atreves a aceptarlas por completo, entonces se convierte en luz para la gente que te rodea de manera exorbitante. Entonces, yo creo que una de las razones por las que muchas personas vemos luz en específico en Imish es porque si algo yo conozco de él es que de manera permanente está comprometido con iluminar su obscuridad, ¿no? Pero saliendo un poquito justo del el contexto de lo que estamos platicando, yo justo he tenido la posibilidad de tener diferentes ceremonias, ¿no? Diferentes procesos. Y algo que es bien bonito, que siempre he tenido como curiosidad es, ¿cómo llegas al proceso tú de poder justo guiar ceremonias? ¿Cómo llegas al proceso de poder llevar procesos en la gente? ¿Cómo fue ese camino que tuviste que caminar para llegar al lugar en el que te encuentras? Buenísimo. Creo que
para poder responder esto y podértelo compartir y que tengas un poco más de acercamiento a esta definición de lo que soy, lo que hago y qué lugar ocupo en esta vida y en este mundo, tiene que ver precisamente con romperse, ¿sabes? Porque a nosotros nos regalaron un paradigma, una visión y una manera de entender el mundo, y a mí me regalaron otra visión del mundo. Y en ese concepto, nosotros hoy, como la verdadera práctica de la verdadera medicina tradicional, uno de nuestros trabajos es llenar los vacíos cosmogónicos que hay en el ser humano. Llenar estos espacios que hay entre la naturaleza y la espiritualidad, que hoy está un poco distorsionada en ese significado. Y mi abuela era rezadora. Yo dormía en una hamaca pegadito al altar de la mama grande, y la mama se levantaba a las 3:30, 4 de la mañana. Hoy por ahí alguien escribió el club de las 5 de la mañana, mi abuela se levantaba antes, y se ponía a leer también, pero se ponía a leer sus libros de concentración y hacer sus rezos y sus cantos y estar ahí en esa devoción con el espíritu. Y en una ocasión la abuela me dijo: ¿por qué crees que ahora ya hay menos ceremonias? ¿Por qué crees que antes se le cantaba al fuego y los hombres antiguos se sentaban alrededor del fuego y ayudaban al calor del sol a desprenderse del inframundo y que vuelva a amanecer, ¿no? La verdad es que en ese momento yo no tuve una respuesta, pero la abuela me dijo: cuando llegó la visita del pensamiento blanco o del nuevo tiempo, estaban los originarios sentados alrededor del fuego haciendo una concentración con sus cantos, sus oraciones, sus tambores, porque estaban a la noche pidiéndole que volviera a surgir al sol y recordándole al sol que volviera a surgir. Y llegó el pensamiento extranjero, le echaron agua a ese fuego sagrado y esa visita, esa vasija presente llena de viento les dijo: ¿ustedes creen que el sol no va a salir? Si tú no cantas y si tú no prendes el fuego, el sol va a salir, no seas tonto, le dijo, va a volver a salir. Nuestros antiguos sabían que el sol iba a volver a salir, no cantaban por el sol. Y aquí viene la respuesta: ¿por qué crees tú que dejaron de desaparecer estos procesos? Porque el ser humano dejó de participar en procesos cosmogónicos, dejó de participar en los procesos del sol, de la luna, de las estrellas, de los vientos, de las lluvias, de la sequía, de la siembra, de la cosecha. Cuando el ser humano dejó de participar en procesos cosmogónicos, su vida se volvió homocentrista. Nosotros somos los de en medio, no estamos ni arriba ni abajo. Míticamente, cosmogónicamente, fuimos creados con lo último que le quedó a las divinidades de toda la mágica creación que hizo. Fuimos los últimos que fuimos hechos con lo último que le quedaba a ellos. Nuestra tarea es cuidar los reinos, y el ser humano en la actualidad ya no está participando en los procesos cosmogónicos porque está tan ensimismado en ese homocentrismo de importancia personal, donde creen que solamente su vida es importante. Y en relación a esta fuerza, ¿de dónde tomas la fuerza? ¿Con qué dialogas constantemente? ¿Con qué concentras cuando cierras los ojos en un proceso de angustia y preocupación? Tuve que perder muchas cosas y ganar muchas cosas para compensar mi vida, y hoy comprendo que en realidad la no forma contiene a la forma. Si el fruto depende de la raíz, y si tú quieres mover el mundo visible, tienes que aprender a mover el mundo invisible, y es ahí donde entran los pensamientos y entran las emociones, ¿no? Todo este saber me ha dado una presencia delante de muchas personas, pero no soy ni un santo, ni tampoco me divinicen, porque he tenido que aprender a decepcionar a ciertas personas para poder recuperar mi humanidad. La mayoría de las personas que están trayendo conocimiento y sabiduría son personas que han cometido muchísimos errores. Nadie te puede traer conocimiento y sabiduría desde el área de confort. Uno tiene que enfrentarse a ciertos procesos de transformación para poder desde la experiencia traer algo. Yo tuve que tener ese rechazo también. Y cuando me di cuenta que había un cierto sector del pensamiento y de la sociedad que en ese momento yo vivía, sentía rechazo hacia estos conceptos, lo que me dediqué fue a tener un diálogo con las fuerzas invisibles, con los espíritus, con las plantas, con los animales, y mi vida se nutrió y sentí una fuerza y dije: el humano necesita esta fuerza, necesitamos reunirnos como lo hacían los antiguos alrededor del fuego, estar en concentraciones de cuidar el agua, de cuidar los espacios, estar en relación con estos flujos. Y empezaron a llegar los maestros y empezaron a llegar las personas que traían esos vientos indicados para ocupar esta vasija y hacerme portador de un mensaje. Y hoy descubrí que esta es una mejor manera de vivir, que esta es la buena vida que estamos deseando vivir. No somos una persona completa si solamente estamos desarrollando el intelecto o la parte física o la parte económica. ¿De dónde tomas la fuerza? ¿Cómo quieres que te recordemos el día de hoy? Tienes que pertenecer también al mundo invisible de alguna manera para que algo más fuerte que solamente el intelecto y la memoria humana te recuerde, porque si no, un día vas a terminar en el baúl de los recuerdos y en 200 años probablemente nadie se va a acordar de ti. Eso está muy cañón. De hecho, me dejó marcando ocupado justo uno de los conceptos que dijiste. Pero
el ser humano, justo como te lo compartí en el primer capítulo, nos afanamos con la materia. Estamos tan afanados con el mundo tangible que perdemos de vista lo relevante, perdemos de vista lo importante, perdemos de vista que hoy justo es como, fíjate, todos los conceptos que venían hablando, justo la cosmovisión que nos viene platicando Imish, el judaísmo, diferentes cosmovisiones bien profundas, hablan acerca de que lo relevante no está en la materia. Hoy la física cuántica nos alcanza, ¿no? Y creo que lo que está haciendo desde mi perspectiva simplemente es explicando lo que ya se sabía y poniéndole tangibilidad aparente a algo intangible, que es el concepto de que la materia no es relevante. Como te lo he compartido y te lo voy a compartir siempre. Tú no puedes transformar la materia. Lo que les decía justo es interesante el creer que nosotros tenemos como poder sobre la materia. Cuando la realidad es que cuando tú quieres accionar o hacer algo diferente en el presente, ya no es presente. El presente es algo que es como una cascada, simplemente se va, es un río que fluye y que no puedes tomar, que no puedes alcanzar. Lo que puedes hacer es elevar tu nivel de conciencia o vivir en una conciencia mucho menos elevada que vive 100% en la acción, que vive el 100% en el tener. Cuando tú te das la posibilidad como persona de elevar tu conciencia, lo que ocurre es que básicamente conectas con frecuencias totalmente diferentes y aquí está el secreto de una de las cosas que personalmente como que fue como crack en mi vida. Y es lo relevante es que cuando tú estás en un nivel de conciencia que es mucho más elevado, lo que ocurre con tu vida es que conectas con frecuencias, conectas con universos mucho más elevados. Y entonces la materialidad de la realidad es totalmente diferente. Entonces tu cuerpo reacciona de una manera distinta. Tus acciones en el presente se ven de una manera totalmente diferente. Comienzas a, literal, ver el flujo de la vida y entender justo el lugar. Una de las cosas que decía Mish, quién soy y cuál es el lugar que ocupo en la realidad. Yo no sé tú, probablemente estás caminando un camino sin saber cuál es el lugar que ocupas. Y a lo mejor estás queriendo seguir el camino específicamente que alguien en algún momento te dijo que era el correcto. A lo mejor estás queriendo seguir el camino de la idealización, de que si logras algo en la vida, que si alcanzas algo, que si tienes una familia, que si entonces te conviertes en cierta persona, vas a poder experimentar, vivenciar la realidad desde un espacio de felicidad. Pero encontrar desde mi perspectiva el camino y el lugar que tienes es una constante, una permanente. Yo, de manera, en este momento, tengo un lugar que es el lugar de aprendiz. No puedo yo decir específicamente que soy el maestro, aunque al final termino siendo maestro porque es un círculo. Y lo que te quiero decir es el presente siempre te está poniendo un lugar. Siempre tienes un espacio que ocupar en el presente, pero muchas veces no lo ocupamos porque estamos idealizando lo que deberíamos de ser, estamos creyendo que debería de ser diferente y eso entonces me pone en una frecuencia probablemente de deseo, me pone en una frecuencia probablemente de miedo, me pone probablemente en una frecuencia de vergüenza, de culpa y entonces hace que el flujo del presente no pueda transformar, no pueda realmente como utilizar la energía de la materia para que las cosas sean aparentemente diferentes, ¿no? ¿Qué piensas del tema? Me encanta y estoy muy de acuerdo contigo. Y todo esto que estás estudiando ahora de la física cuántica tiene una explicación también cosmogónica y de pensamiento profundo, porque nosotros tenemos que habitar en una oscuridad, en cierta presión, con cierta temperatura, para volvernos humanos, ¿sabes? Nosotros llegamos como conciencia, venimos de un mundo invisible, con los dogmas, sino que más bien tiene que ver con un punto de perspectiva. Y esa perspectiva tienes que aprender a moverla. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo te está yendo con la calidad de tus pensamientos? ¿Cómo te está yendo con la calidad de tus creencias? ¿Cómo te está yendo con la calidad de tu diálogo interno? ¿Te está sirviendo para ser feliz? Porque es ahí donde está la fisión y la fusión de ese viento, de esa contención, de esa fuerza, de ese diálogo, de esa presión que te va a dar o luz o oscuridad. Y solamente tú lo puedes hacer, solamente tú lo puedes decidir. La calidad del diálogo interno va a definir la calidad de tu experiencia. La calidad del pensamiento va a definir la calidad de la vida. Y el cielo que buscas en la tierra depende de la bondad de los buenos pensamientos. Entonces sí es muy importante tener calidad del pensamiento, calidad de la palabra, calidad de la vida. Y en ese ejemplo que tú das, estás mostrando tu interior. Todo el tiempo estás mostrando tu interior. Algo que me gustaría justamente para comenzar, creo que, mira, con Imish si algo tenemos es que podemos pasar 20,000 horas. Yo creo. Y hacer varios libros. Literalmente, ojalá que los hagas. Pero creo que una de las cosas que me gustaría es si pudiésemos hacer un proceso
simple para la gente que hoy creo que nos escuchan. Y si yo me pongo en el lugar de la persona que nos está escuchando, punto número uno, si no estás escuchando es porque estás listo para recibir el mensaje. Confía. De repente, en algún momento, yo escucho los mensajes de Imish y esto me pasa con diferentes maestros que tienen una profundidad diferente a la mía, ¿no? De repente escucho el mensaje y hay una parte de mí que me quiere decir que no estoy entendiendo o que no entendí lo que me dice. Lo relevante no es lo que entiendes. Lo relevante es lo que tu alma de fondo está captando a través de la frecuencia que está viniendo desde mi perspectiva de Imish y de la frecuencia que está recibiendo a través de este mensaje. Entiende lo siguiente, el que tú te conectes con nosotros, ya sea lunes y jueves, que escuches este mensaje, no te conectas específicamente para aprender algo. Te conectas en primera instancia, desde mi perspectiva, para recordar algo. ¿Okay? Es algo que tu alma simplemente está recordando, está remembrando. Y en segunda instancia, para poder sintonizar una frecuencia. Cada una de las personas que yo estoy comprometido a compartir con ellos, lo que me deja a mí es una frecuencia. Y esa frecuencia que me permite vibrar en una realidad totalmente diferente, hace que la realidad en tu vida sea distinta. Con base en eso, me gustaría justamente, la gente normalmente lo que quiere, si hablamos de manera muy profunda, pues medio se pierde. ¿Cuál sería tú el proceso probablemente que le podrías decir a una persona para que pudiese, si hay un área en su vida que a lo mejor no le está logrando dar vuelta, que se siente atorado, se siente atrapado, que a lo mejor está en esa oscuridad y ya lleva tiempo habitándola y hay una sensación de desesperación con respecto a salir? Para ti, ¿cómo puede una persona que está en esa oscuridad o a lo mejor que ya se dio cuenta que quiere transformar la materia de alguna manera, que quiere que algo sea distinto, cómo podría despertar su conciencia para llevarse a un nuevo nivel? ¿Qué sería para ti el protocolo, si lo quieres ver así? Bueno, te voy a compartir algunas cosas que a mí me han ayudado a llegar hasta aquí, también ser parte de los resultados de Jorge y que Jorge sea parte de mis resultados. Y tiene que ver con lo siguiente. Desafortunadamente, en este contexto en el que se está viviendo con tanta ebullición y con tanta velocidad y con tanta prisa, hemos perdido un atributo. Y es un atributo con conciencia. Y lo primero que tenemos que aprender a hacer es ser seres de gratitud. ¿Sí? Agradecer es el estado de conciencia más elevado que tiene el ser humano. Agradecer, en esta toponimia de la palabra agradecer, es el agradecimiento del ser, ¿sí? La mayoría de las personas no agradece cuando creen que les está yendo mal. Y es que en la vida no te está yendo ni mal ni bien. En esta vida tú no pierdes, o ganas o aprendes. Pero si pierdes, eso ya depende de la calidad de tu diálogo interior. Entonces, aquí nunca pierdes, ¿eh? Aquí ganas o aprendes. Y tienes que aprender a ser agradecido. Y si eres agradecido, entonces, enfócate en lo que sí puedes controlar. Enfócate en lo que sí estás haciendo. Porque la mayoría de las personas están enfocados en no tengo, no está, se fue, se rompió, se perdió. Sí, ¿y qué estás haciendo tú? Sosteniendo ese diálogo interno en lugar de aprovechar a ser agradecido con lo que sí está entero, con lo que sí se está transformando, con lo que sí te está enseñando, con lo que estás aprendiendo a aportar. Entonces, el primer consejo es aprende a ser agradecido. Hoy nosotros somos el milagro de esta vida. Si pudiste abrir tus preciosos ojos, si estás compartiendo con tu familia, con tus animales, con tu trabajo, con tu equipo, estás comiendo, hoy tú eres el milagro de la vida. ¿Sabes cuánta gente no abrió los ojos hoy? ¿Sabes cuánta gente no pudo estar aquí hoy? Vuélvete una persona agradecida con todas tus células y con toda tu potencia, no solamente de la boca para afuera. No seas mediocre en ser agradecido, sea agradecido con conciencia y observa los flujos, todo lo que tuvo que pasar para que pueda llegar una banana a tus manos, una manzana a tus manos, una papaya a tus manos, y hoy digas, ay, tengo la conciencia de que esto lo puedo comer y no me voy a morir, porque alguien experimentó en todo el tiempo este proceso empírico de decir comida, medicina, veneno, planta. Sea agradecido con todo lo que está llegando a tu vida. Y otro detalle que te doy, el presente, que ese es el regalo. Hay una frase muy trivial que dicen, ay, el presente es un regalo. Sí. ¿Pero por qué es un regalo el presente? Porque es el único momento que tienes para poder construir tus nuevos recuerdos. Por eso el presente es importante. Este momento es la oportunidad que tú tienes para crear los nuevos recuerdos de tu futuro. La decisión que tomes hoy te va a terminar convirtiendo en lo que quieres o lo que no quieres. Cuida tus decisiones, sea agradecido, date la oportunidad de concentrarte en lo que sí puedes controlar. No vas a poder controlar lo externo, es muy complicado, pero sí puedes tener control en el juicio, en esas emociones que te desbordan y que probablemente te ponen en situaciones donde no has pensado en la consecuencia de tus actos y a veces te mueve más el deseo que el amor. Tengan conciencia en eso, reflexionen antes de actuar, sean responsables de la consecuencia de sus actos y aprendamos. Todo lo que se hace en esta santísima tierra tiene una consecuencia y lo que no se hace también.
Mientras no vemos la consecuencia de los actos, creemos que todo está bueno, pero cuando la consecuencia te alcanza, es ahí donde vas a definir tu resultado, en cómo te sientes en ese termostato, y después vas a decidir quién vas a ser con eso que tú sientes. Qué fuerte. Pues creo que si tú en este momento de tu vida estás buscando justo ese despertar, me encantó lo que dijiste con respecto al tema del agradecimiento. Creo que justo si estás buscando ese despertar, basta con ser agradecido, basta. Creo que cuando nos conectamos con la sintonía o con la frecuencia de la gratitud, creo que empezamos a encontrar sentido a la realidad. Y más abundantes, y nos sentimos mejor. Por eso en esta vida tú no pierdes, o ganas o aprendes, pero eso ya decídelo tú, ¿no? Pero es justo esa frecuencia, el tema de yo agradezco porque entonces a través del agradecimiento tengo la capacidad de apreciar. Y creo que una de las cosas que perdemos de manera constante los seres humanos es la capacidad de apreciar. Piensa si no, eso que perdiste, que en algún momento lo perdiste y que ni te diste cuenta, muchas veces tiene que ver con que no lo apreciaste. Claro, mira, una cosa que a mí me ha ocurrido en la vida, yo también he decepcionado gente, ¿sabes? Porque es satisfacer la expectativa de muchos, qué pereza, no me dedico a eso. Pero el diamante, para brillar y hacerse valioso, alguien tuvo que haberlo lijado. Tuvo que estar en presión, en la oscuridad, escondido, en lo profundo, y hasta salir es que se vuelve valioso. Pero alguien lo tuvo que haber lijado, ¿sabes? En la vida de cada uno de nosotros, si hay alguien que está puliendo tu escultura y está lijando tu vida a través de lo que tú percibes, es porque te estás volviendo una persona valiosa. Agradece esos procesos de crisis y esos comentarios y esas gentes y esas personas que también llegan y liman tus acciones y liman tus actividades a través de sus juicios, ya sean limitantes o con concepto de evolución, pero date permiso de ser valioso. O sea, el ser humano tiene que enfrentarse a ciertas crisis para crecer y evolucionar. Agradece el momento en el que estás a punto de recibir una nueva habilidad. Abraza ese proceso y entrégate a ese proceso y agradece que hasta eso también va a pasar, ¿sabes? No es permanente. La verdad es que, bueno, creo que muchos mensajes compartidos. Estoy comprometido a que tengamos por lo menos a Imish a lo mejor una vez cada 3, 4 meses. La realidad es que me encanta esta sensación Me encanta. de poder tenerte. Yo viviría contigo. Yo también. La verdad es que yo también. La verdad es que me siento muy privilegiado de poderte escuchar, de poder aprender de ti. Gracias. Me gustaría simplemente, yo voy a dejar un mensaje como final, ¿no? Y me gustaría que tú también dejaras uno. El mensaje final que quiero dejar es una de las cosas que me enseñaste y que creo que es bien importante como aprender, y que lo mencionaste ahora, es sumamente relevante el tema de reconocer en quién tú estás parado. Cuando tú reconoces en los hombros en los que estás parado, ¿no? En la cosmovisión en la que estás parado, cuando tu pensamiento no solamente tiene que ver contigo, sino abraza un paradigma mucho más amplio que tiene que ver con una colectividad. Entonces, desde mi perspectiva, por lo que he aprendido de ti, tienes acceso a sabiduría mucho más profunda y tienes acceso a un proceso de transformación mucho más grande. Entonces, creo, o más acelerado sería, ¿no? Como que te puedes acelerar, porque el lugar en el que estás preparado es algo hermoso. Y eso es justamente lo que para mí representa Imish. Yo soy alguien muy curioso, soy alguien que le brinca de acá, porque es como mi esencia. Pero si yo te puedo decir que hay una pata en general que hoy sostiene en específico mi vida, de las diferentes patas que hay, es todo lo que Imish ha ido aportando a mi vida como una cosmovisión en la que él mismo está parado. Entonces, siempre al reconocer dónde tú estás parado o quién te ayudó a pararte, creo que lo que hace es que integres el pensamiento en tu vida, y que no solamente lo integres, sino que generes justamente esta cadena de abundancia. Te invito específicamente a que abraces a tu familia, que abraces a tus amigos, a que abraces a ese jefe que te hizo específicamente crecer, que abraces probablemente a tu maestro, que abraces a las diferentes personas que hoy en día a lo mejor te hacen ser quien eres, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje, Imish? Bien, creo que en estos momentos una de las cosas que el ser humano necesita es hacerse a un lado la indiferencia. Creo que otra de las tareas es, haz a un lado la queja también, ¿sabes? La queja en realidad se está convirtiendo en una petición mal construida. Y la indiferencia está en que por miedo procrastinas. Por miedo no preguntas, por miedo no haces, porque estás en una zona de confort y aquí la zona de confort no te la haces tú. Tiene que ver con el contexto en el que tú te encuentras y hay veces que las personas que te rodean están creando esa zona de confort para ti. Desafíate un poquito, ¿sabes? Muévete de esa comodidad, de ese diálogo interno que no te ayuda a crecer. Sé un poco más estricto contigo. No es lo mismo ser rígido que riguroso, ¿eh?
Pero aquí es autodisciplina, autoconcepto, autodeterminación. Date la oportunidad. Si vas a empezar a ser agradecido, no vivas como si fuera únicamente el último día probablemente, o como si fuera el primer día únicamente. Vive porque estás vivo. Vive porque estás consciente. Vive porque en realidad tienes la oportunidad de aprender a ser agradecido y valorar lo que sí te está acompañando, porque son parte de tus resultados. Y como bien dice Jorge, tienes que aprender a abrazarlo todo, al maestro, al que te viene a enseñar directa o indirectamente, porque en algo estás evolucionando. Pero hazte consciente, lo que tú aprendas hoy, y tiene que ver con este ejercicio. Por ahí había un experimento donde metían a unas pulguitas dentro de un frasco y de pronto las hacían brincar y de pronto les quitaban la tapa y habían aprendido a no brincar tan alto, murieron todas y las siguientes pulguitas que nacieron ya no brincaban la altura que brincaban, sino hasta la altura donde brincaban los anteriores, ¿no? ¿Hasta dónde vas a brincar en esta vida? ¿Hasta dónde vas a querer aprender? Porque lo que tú hoy hagas también va a dejar un legado y te va a dar la oportunidad de que gente que no conoces se impacte positivamente porque estás teniendo una evolución en tu conciencia. Y para tener esta evolución en tu conciencia yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? ¿Estás desarrollando un potencial o estás teniendo una mediocridad en contarte una historia de no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer? Deja de dudar de ti. ¿Sí? Todo empieza y todo termina contigo, no hay otros, esto se trata de ti. Y la manera en la que tú vivas, te hables, te pienses, te quieras y te expreses, vas a empezar a proyectar esa vida y vas a empezar a ver gente que se parece mucho a ti. Si estás empezando a rodearte de gente que está creciendo y te está mostrando otros resultados, es porque estás ahí. Si estás rodeándote de gente que nada más viene a quejarse, a molestarse, a entristecerse y no está evolucionando, también depende de ti. Tiene mucho que ver con el contexto. Había una analogía por ahí que dice: ¿cuánto cuesta una botella de agua en la tienda, ¿no? ¿Cuánto cuesta la botella de agua en el aeropuerto? ¿Cuánto cuesta la misma botella de agua ya que el avión está volando? Y no se trata de la botella de agua, se trata del lugar donde estás, con quién estás compartiendo, cómo estás habitando ese espacio. Entonces, sí eres un ser valioso, porque sí lo eres, pero ese valor no te lo puedo dar yo. Depende de la historia que te estás contando. Muchísimas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Déjanos tus comentarios si quieres saber algo más, ¿no? Si quieres aprender algo más, si quieres que el siguiente episodio ahondemos en algún concepto o te gustaría preguntar algo específicamente, déjanos tus comentarios. Vamos a hacer muchas capsulitas de esto y te los vamos a estar compartiendo. Gracias, Imish. Gracias por estar acá. Un placer tenerte. Gracias a todos los que están por aquí y seguramente este es el inicio, el primer invitado. Así que se vienen cosas extraordinarias y maravillosas. O sea que ya no le puede bajar de nivel. Ya no. Aquí para arriba, no. Qué gusto. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.